Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Bienvenidos, amados hermanos, a este tiempo devocional. Es un gran placer una vez más compartir con todos ustedes el mensaje de nuestro Dios. Y hoy iniciamos el capítulo 16 del Evangelio de San Juan y meditaremos del verso 1 al 7. Y para poder introducir a esta primera parte del capítulo, quisiera que nos pongamos en un escenario. Imagínense si un maestro ahí en el colegio, en un centro educativo que hayamos tenido, le dice a un alumno, nos haya dicho a nosotros que esta vida es muy fácil. Imagínense que un maestro dice que todos en esta vida van a aceptar tu opinión, todos te van a abrir puertas, todos estarán dispuestos en tenerte como prioridad. Nunca habrá males que carguen los pensamientos, no habrá necesidades, nuestras emociones nunca serán golpeadas, etc. ¿Se imaginan a un maestro planteando este tipo de escenario idealista a un alumno? ¿Qué pensarían al respecto, amados oyentes? Bueno, que es un mal maestro, quizá algunos van a pensar, o que es un mentiroso, o que está creyendo en una realidad que no es la verdad. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos al gran Maestro y Salvador Jesucristo, que expresa a sus discípulos verdades que van a trascender, va a hablar cerca de los padecimientos de un discípulo, que podría recibir por la causa de su fe, y no lo deja simplemente en un mundo idealista donde algunos piensan que pueden llegar por sí solos o por sus fuerzas o construyéndolas. La Escritura dice en el verso 1 al 7, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Son gente que no conoce a Dios realmente. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a ustedes, mas si me fuera, os lo enviaré. Jesús revela, amados hermanos, una preciosa verdad en esta pequeña porción del texto bíblico, y es que no estamos solos en este mundo, sino que tenemos a aquel que nos consuela. Y una vez más, toma atención en esto. No estás solo en este mundo, sino que tienes a aquel que consuela, a aquel que conforta, a aquel que imparte fuerzas. El creyente tiene al Espíritu de Dios, quien lo acompaña por todo sendero de aflicción, en las buenas, en las malas, pero ahí está el Espíritu de Dios. El verso 1 empieza en el capítulo 6, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo, es decir, para que no se caigan, para que no tropiecen ante una realidad dura que es la vida. Recuerden que la Biblia, amados hermanos, no plantea un cuento de hadas, sino que muestra la realidad de la vida, la maldad del hombre, la arrogancia del ser humano, el querer dejar al Dios que se ha mostrado misericordioso, dejarlo de lado. Y uno puede verlo en el Antiguo Testamento, ve en el Nuevo. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y uno puede encontrar ahí la realidad de nuestra vida. Y que por ser escrita hace tanto tiempo y a veces considerada como anticuada, algunos piensan que no tiene valor para este tiempo, pero es todo lo contrario. Habla las mismas temáticas, los mismos problemas que aquejan al hombre de hoy. Y aquí una vez más está nuestro Señor, el gran Maestro, diciendo para que no tengáis tropiezo. Jesús menciona la realidad que vendrá sobre los discípulos, para que estos no sean sorprendidos, es decir, venga la prueba y digan, ¿qué pasó aquí? Sino que realmente al recordar las palabras del Maestro,
Maestro, y esto implica que recuerden lo que el Señor ha dicho, porque uno necesita traer al corazón los dichos del Señor para recobrar fuerzas, para no tropezar en las aflicciones. A los discípulos les dice literalmente, imagínense esa realidad, la cual, seamos honestos, no es la nuestra. A los discípulos dice, los expulsarán de las sinagogas. Si ponemos una equivalencia, sería que nos expulsen de la misma iglesia, de un lugar donde se busca de Dios. De allí los van a expulsar a los discípulos, los sacerdotes, los encargados de las sinagogas, y no solo eso, sino que también los matarán. ¿Se imagina perder la vida por causa de su fe? Para que una persona esté dispuesto a dar su vida y padecer como un mártir, es porque la fe que tiene ha enraizado todo su ser y por ello está dispuesto a darlo todo. Veía unos videos de cómo se lleva el evangelio en Israel. Ustedes saben, contexto judío, con diferentes clases de judaísmo, ortodoxo, un poco más laico. Pero cuando alguien compartía de Cristo en estos videos, se ven hasta niños escupiendo a los evangelistas, tirándoles piedras. Y es una situación muy triste y de padecimiento. Uno ve también en Estados Unidos, ya quizá esto en un entorno más de pensamiento progresista, en contra de la fe, porque la fe tiene absolutos acerca de la familia, de la sexualidad, pero también rechazos por un lado, por el tema ideológico, rechazos por el tema religioso, pero ahí están los discípulos siendo perseguidos y eso es una realidad. Así que no te sorprenda cuando alguien o en alguna situación ataquen tu fe. Recuerda que cuando eres atacado o señalado por tu fe, el mismo Dios allí está contigo, guardándote de todo mal. La carne podrá perecer, pero el alma trasciende en el Señor. Muchos de los mártires de la iglesia saben que aquel que permite esos padecimientos también es poderoso para traer la vida nuevamente, amado oyente. El mayor ejemplo de ellos es nuestro Señor Jesucristo, quien padeció en carne, pero resucitó. Y así como Él, también nosotros. Ahora, amado oyente, déjame preguntarte, ¿cómo te has sentido cuando ya no ha estado más en tu vida aquella persona que te guiaba, que te cuidaba, que sentías esa calidez ante alguna situación muy difícil? Aquella persona en la cual sentías algún tipo de refugio. ¿Sientes tristeza porque ya no está? El verso 6 y 7 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Jesús está diciendo que tiene que volver al Padre. En pocas palabras, Él va a partir, ya no va a estar con ellos. Esto y el saber que Jesús era quien los guardaba, porque por ello no les había dicho desde el principio acerca de la persecución y de su partida, porque de cierta manera Él estaba con ellos, con los discípulos, protegiéndolos. Pero ahora el saber que el gran Maestro, el buen Señor, el Cristo, vuelva al Padre, genera gran tristeza en el corazón de estas personas. Y quizá para que sientas esa emoción, puedes ponerte en el lugar de cuando aquella persona, como inicié, que te daba esa sensación de refugio, ya no está. Ahora, imagínate si la historia nuestra de la fe se tratase de tener una vida teniendo un Dios lejano, un Jesús que murió pero está a la diestra del Padre, un poco como que inalcanzable, dejado y sentirnos dejados como a la deriva. Quizás sumergidos en la tristeza, en la desesperanza, ahogados en las diversas persecuciones o problemas por causa de nuestra fe o por la misma vida. Imagínense, amados oyentes, estar así. Bueno, déjame decirte que esa no es la realidad del creyente ni lo que expresa la Escritura. Amados oyentes, no podríamos sostenernos ni por un segundo si estuviésemos solos. No podríamos seguir. Pero Jesús, el Cristo, no te ha dejado solo.
El Consolador, aquel que conforta, ha sido enviado para morar en sus hijos, para morar en ti. Tienes el Espíritu de Dios contigo. Es Dios con nosotros, como dice la Escritura. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es Dios quien te acompaña día a día. Y hoy lunes empezando, Él está contigo. Es la promesa de Jesús y aquella nos ayuda día a día a perseverar ante todos los males que un creyente pueda pasar. Amado oyente, ¿ha meditado en el peso del significado que significa, valga la redundancia, que el Consolador esté en su vida por la obra de Cristo? Ahora, quizá está afligido, sientes que no hay alguien que pueda impartir consuelo a tu alma, sientes mucha nostalgia porque la persona que te daba ese consuelo y ánimo ya no está. Pues déjame decirte, qué buenas noticias una vez más a la luz de la palabra, y es que el Espíritu de Dios está contigo. Dios no es un Dios lejano, es un Dios que mora con nosotros, que camina día a día con nosotros, quien nos escucha, por quien podemos acercarnos por la obra de Cristo. Él fortalece tu corazón, te imparte esperanza, ánimo, gozo. Es Él quien lo da. Hoy es tiempo de ahondar más en esta verdad y vivirla como tal. Hoy, amado oyente, inicia un día viviendo, sabiendo que el Espíritu de Dios mora en ti, te acompaña y te imparte aliento para seguir. Te invito a que si te sientes por algún motivo desanimado este inicio de semana, este lunes, con frustraciones, cargas, lo que fuese, persecución por tu fe, torna tu rostro a esta verdad tan preciosa y dile a tu alma, ponte como el salmista y usa esa figura literaria de ellos, poética, y saca tu alma y dile de forma poética: alma mía, escucha, alma mía, recuerda, no estás sola. Aquel que consuela, alma mía, está contigo. Aquel que conforta, está contigo. Oh, alma mía, ve y sumérgete en su presencia. Amado oyente, es mi oración que hoy tengas un día bendecido, sabiendo que ante la persecución, rechazo por nuestra fe o alguna otra circunstancia, tenemos a aquel que nos consuela. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú has dejado al Espíritu Santo, Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú diste tu vida en aquel madero, resucitaste y nos das aquel sello de garantía de que tú volverás, y es tu Santo Espíritu quien mora con nosotros, que es una persona, Señor, quien nos guía, nos habla a nuestro corazón por medio de la palabra. Gracias, Señor, porque ante la tristeza, ante diferentes situaciones, Señor, tu Santo Espíritu nos imparte el gozo, nos llena de su ser y nos hace confiar día a día en que tú estás obrando, buen Dios. Gracias, Señor, porque empezamos este lunes con una nueva forma de ver la vida, con una nueva verdad de la Escritura, y poder así, Señor, continuar. Gracias, bendito Dios. Sea a ti la gloria, la honra por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera.